Yo decidí trabajar donde yo quise. Yo decidí hacer lo que yo quise bajo mi propia perspectiva. Estaba acostumbrada a resolver todo y Dios me llevó a enfrentarme a una situación en donde no podía acudir a nadie, no había nadie que pudiera salvarme y me quitó todos los recursos a los cuales yo pudiera haber acudido. Yo era una persona que vivía para mis anhelos, para mis deseos. Dios me muestra mi corazón. Dios me revela el estado de mi corazón y me confronta. Cambiaría todo, todos los lugares que pisé, todos los nombramientos que tuve, todas las victorias laborales que pude haber cosechado por estar más tiempo con ellos. Hola amigos de Amiyandi, bienvenidos a un testimonio impactante más. El testimonio de hoy va a ser asombroso para tu corazón porque tenemos un Dios que nos cuida, nos guarda, un Dios que procesa nuestros corazones para nuestro bien y un Dios que nunca separa su mirada de nosotros. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Ingrid Narváez, que nos va a contar las maravillas que ha hecho Dios en su vida. Así es que Ingrid, bienvenida y gracias por permitirnos contar tu historia. Y platícanos qué ha hecho Dios en tu vida, eso maravilloso, Ingrid. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas las personas que van a ver este testimonio. Yo estoy segura que Dios va a llevar palabra a través de tu vida como lo ha hecho a través de la mía. Bueno, pues mm, simplemente platicarles que hace unos meses fui diagnosticada con una enfermedad rara, extremadamente rara, se llama linfoma anaplástico de células grandes cutáneo y es básicamente un cáncer en la sangre que se manifiesta en la piel. Hay muy pocos casos en el mundo, no solo en México, sino en el mundo, porque es una enfermedad que todavía en los últimos 30 años ha habido pocos casos para poderla conocer. Y sin embargo, para lo que pudiera ser una de las peores etapas de la vida de cualquier persona al recibir un diagnóstico como estos, puedo decirles que ha sido una de las etapas más gratificantes, más grandes y de mayor crecimiento que Dios me ha dado. Pero para que puedan ustedes entender un poquito qué es lo que Dios ha hecho, me gustaría platicarles cuál ha sido mi historia. Y bueno, pues yo nací en una cuna cristiana, soy hija de una familia de tres hermanos más, hombres. Mi familia es una familia cristiana de toda la vida por parte de mi papá. Mi abuela fue misionera, fundó varias iglesias en distintas etapas, ¿no? Así que desde muy pequeña estuve impregnada y conociendo para mí de manera natural lo que es vivir una vida en el Evangelio. Mi abuela vivía o veníamos de una iglesia bautista, pero mi abuelita me platica que ella fue para mí muy importante. Y déjenme decirles que estoy muy segura que muchas de las cosas que sucedieron en mi vida cuando yo era chica y posteriormente como adulta son gracias a las oraciones de mi abuela. Mi abuela era alguien que todo el tiempo estaba intercediendo por nosotros. Cuando yo era adolescente, ya en la edad de la punzada, a veces me molestaba porque me veía y ya uno un poco rebelde con los rollos de la adolescencia y ella siempre me veía y me ponía la mano en la cabeza y me decía, brilla en el sitio donde estás, estés, recuerda quién eres, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo estuve en mi niñez muy cercana a ella y pasaba mucho tiempo en su casa. Estaba pasando mucho tiempo con ella siempre. Y yo recuerdo abrir mis ojos y despertar en las mañanas y lo primero que yo veía de mi abuela, pero siempre leyendo su Biblia, ¿no? Y mi abuela me platica que ella hacía su devocional todos los días y pasaba tiempo en oración con el Señor. Yo tenía 3 años y yo insistía, ¿no? Y yo quiero orar contigo. Y mi abuelita, no, Ingrid, porque te vas a aburrir, me vas a interrumpir, no vas a estar conmigo ahí. Eh, pero era tanta mi insistencia que ella me dejaba pasar tiempo en oración y yo aguantaba las horas de oración, pero un buen día, dice mi abuela, que mientras ella estaba orando, eh, yo empiezo a hablar en lenguas. Yo tenía 3 años, no, realmente no tengo recuerdo de eso en mi memoria, pero mi abuela dice que yo empiezo a hablar en lenguas y ella, para ella, la manifestación del Espíritu Santo no era algo usual. Y ella voltea y se da cuenta que Dios está hablando o se está manifestando a través de las lenguas que yo estoy hablando. Y a partir de ahí mi abuela dice, yo abro mis ojos hacia lo que es el Espíritu Santo y empiezo a comprender
que el Señor habla a través de su espíritu, ¿no? Ella siempre me platicaba esto y quiero decirles también que es muy importante que desde pequeños ustedes, los que son padres, puedan estar orando por sus hijos y puedan estar pidiéndole a Dios que Él revele sus propósitos y sus planes para sus pequeños, porque muchas de las cosas con las que yo crecí convencida es precisamente porque mi abuela todo el tiempo repetía, tú eres una hija del rey, Dios te ha llamado por un propósito, Dios tiene para ti un propósito importante, Dios te va a llevar a hablar de él. Y yo crecí con eso, yo crecí convencida que el Señor tenía algo para mi vida. Sin embargo, no es hasta que yo tengo 11 años cuando llego a una iglesia que se llama Vida Nueva, en donde yo me congrego y el Señor me alcanza, ¿no? En una predicación el Señor viene a tocarme con su Espíritu Santo y ese día marca un antes y un después porque abre una etapa en mi vida en la que yo añoraba y tenía un anhelo y una sed enorme de Dios en mi vida. Em, Sirvo al Señor en la iglesia y estoy, avanzo y crezco en estatura y en espíritu en esa época hasta que yo tengo 18 años. Pero lo que quiero decirles es, yo tenía 13 años cuando entré a la preparatoria, entonces cuando yo tenía 18 años, que estaba ya a punto de terminar la carrera, empiezo a tener algunas inquietudes en mi vida y empiezo a distanciarme de Dios. Hay algo que sucede en esa época y que yo no tenía la madurez para poder comprender de manera correcta y que me hace distanciarme del Señor. Me congregaba porque mi papá nunca me dejó o no me permitió dejar de congregarme, a pesar de que yo decía, no, ya no quiero ir a la iglesia, no, yo no quiero estar inmiscuida, evidentemente bajo del ministerio, dejó de servir, pero hasta que me caso, hasta los 24 años, mi papá jamás me permitió dejar de ir a congregarme, ¿no? Entonces sigo congregándome, pero ya con un corazón apartado del corazón de Dios. Y paso los siguientes años de mi vida haciendo mi voluntad, gobernando mi vida, ¿no? Apartada de lo que es el Señor. Y fíjate, Daniel, cuando yo tengo 30 años, tengo dos hijas, eh, pero yo decido en toda esta época, realmente en el momento en que yo me aparto del Señor, yo sigo construyendo una vida laboral. Sigo construyendo una vida laboral, definiéndome mucho con el trabajo, dedicándome a trabajar completamente. Eh, y hoy me doy cuenta que lo que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, las habilidades que Dios te ha dado para cumplir el propósito que Él tiene en tu vida, sin importar lo que tú hagas, Dios no te los quita. Pero a mí se me olvida en toda esta época que Dios me dio esto no para un propósito personal, y yo lo he usado para un propósito personal. Dios me lo dio para poder servirle y no he hecho o no hice eso en los últimos 20 años de mi vida. Cuando yo tengo casi 30 años, el Señor me lleva a Israel y me lleva con un grupo de personas del lugar donde yo trabajaba em, y solamente habíamos dos mujeres, ¿no? Evidentemente por logística me toca dormir con esta mujer. Lo primero que yo hago después de un viaje de tantas horas es llegar y quererme meter a bañar. Le pregunto si va a utilizar la ducha y me dice, no, adelante. Entro, me salgo de bañar y cuando yo salgo encuentro a esta mujer postrada, orando en la cama. Y yo digo, se los prometo que mi primera reacción fue, Señor, no me hagas esto, porque yo sabía que el Señor estaba buscando, me lo había dicho de muchas maneras, ¿no? Bueno, pues resulta que me voy hasta el fin del mundo, a Israel, a la tierra en donde el Señor estuvo, y el Señor me manda con una mujer que no solamente era una mujer cristiana, la única del grupo, era una mujer que no iba a ir. Cuando yo he platicado con ella y yo somos ahora amigas después de tantos años. Cuando yo he platicado con ella me dice, yo no iba a ir a este viaje, yo no estaba contemplada para acudir a este viaje, pero dice ella que 2 días antes ella recientemente se había encontrado con el Señor, recientemente había conocido de Dios y había entregado su vida y estaba
anhelante de conocerlo. Entonces dice que ella empieza a tomar una clase en donde hablan precisamente de una clase bíblica, en donde empiezan a hablar de los lugares que donde el Señor estuvo y visitó. Y dice que ella llegó en la mañana a su trabajo, vio el mapa, puso su mano y le dijo, Señor, si algún día yo puedo ir al lugar donde tus pies pisaron, si tú un día me llevas al lugar en donde tú estuviste, Padre, yo voy a sentirme dichosa porque anhelo estar donde tú estuviste. 3, 4 horas después, su jefe le habla y le dice, oye, ¿tienes pasaporte? Eh, y ella dice, no. ¿Y lo puedes sacar? Sí, por supuesto. Bueno, en 3 días tú te vas a ir a Israel. Eh, Cuando ella y yo platicamos, ella siempre me lo ha dicho, me ha dicho, Ingrid, Dios me llevó a Israel por ti. Y es cierto, esa mujer me persiguió con la palabra del Señor todos y cada uno de los días que estuvimos ahí. Esa mujer, bueno, dormía con ella. Entonces, imagínense para alguien que está alejado del Señor y ella todo el tiempo estaba hablándome. Pues bueno, sí me congregué, hasta debo decir que estoy bien agradecida porque Dios tuvo misericordia de mí a pesar de hacer mi voluntad, a pesar de llevar mi propia agenda. Yo me caso con un hombre que amaba a Dios y me caso con un hombre que a pesar de conocer mucho menos de Dios, de lo que yo podía conocer, años después es el que me dice, Ingrid, cuando yo te conocí, cuando yo me enamoré de ti, lo que más me llamó la atención era quién eras, era lo diferente que eras, era lo distinta que eras. Yo no sabía exactamente qué había en tu vida, pero yo sabía que había algo distinto. Yo sé que era el Espíritu de Dios y lo extraño, porque no eres esa persona. Y tenía toda la razón. Sin embargo, él empieza a decirme, tenemos que congregarnos, nuestras hijitas necesitan conocer del Señor, necesitamos realmente doblar nuestras rodillas y empezamos a congregarnos, pero sin un compromiso real, ¿no? Empezamos a ser cristianos, por eso hablo, saborizados, como cristianos ahí con una vida simplemente con sabor a cristianismo, y el Señor nos lleva a mudarnos de ciudad y nos cambiamos a vivir a Querétaro, ¿no? Cuando Dios nos trae para acá, nosotros llegamos a una iglesia en donde había una muy buena doctrina y en donde aprendimos mucho del Señor, pero nuevamente seguíamos sin estar realmente comprometidos con lo que Dios quiere, sin servir, sin ir o hacer nada más que congregarnos los domingos o estar presentes los domingos simplemente escuchando de la palabra. Ahora, en enero, un poco antes de esta enfermedad y de saber lo que venía para nuestras vidas, platico con Mónica y yo le externo y le digo, oye, sabes, yo quiero regresar a congregarme, pero quiero llegar a la iglesia a donde Dios quiera llevarme, no donde mis pasos me hayan llevado, porque cuando nosotros empezamos a congregarnos aquí después de mudarnos, lo hicimos después de hacer un gran scouting, investigar, buscamos internet, hicimos las cosas buscando una iglesia, pero nuevamente sin la dirección de Dios. Así fue mi vida en los últimos 20 años. Yo decidí trabajar donde yo quise, yo decidí hacer lo que yo quise bajo mi propia perspectiva, bajo mi corazón, pero no debemos de olvidarnos que la Biblia dice que el corazón y los caminos del corazón son engañosos. Eh, Debo decirles que yo soy abogada, mm, he tenido la bendición de trabajar durante todos estos años, 22, 23 años de trabajo en cosas que me han apasionado, y no es a partir de esta enfermedad que el Señor me confronta y que me lleva a darme cuenta de todo lo que yo había hecho a partir de estos años. Em, en este año, hace unos meses, un buen día me despierto y me doy cuenta que tengo, bañándome, me estaba bañando, me doy cuenta que tengo una pequeña lesión en un seno. Una lesión que yo les diría como un afta de la boca, algo bien chiquito, ¿no? Pero que me inquietó. Y, y, y yo ya había visto, porque soy una persona que busca mucha información y lee y estudia y está siempre ahí googleando y haciendo cosas para informarse. Entonces yo en alguna ocasión, en alguna lectura había visto
que había un tipo de cáncer de mama que se manifestaba a partir como de lesiones, ¿no? Entonces eso me preocupó tanto, y para que vean que en congruencia con lo que estoy diciendo, que en lugar de doblar mis rodillas y orar, lo primero que hice fue meterme a buscar y decir, ¿quién puede atenderme en este momento, no? Yo le escribo a la doctora y le digo, oye, ¿sabes? Me urge que me puedas atender. La doctora me dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué tienes tanta urgencia? Y yo le platico, me ha salido una lesión y creo que esto no es algo bueno, ¿no? Entonces ella me dice, claro que sí, seguramente Ingrid, vamos a tener que hacer una biopsia, pero antes de hacer una biopsia me gustaría que te hicieras un estudio, ¿no? Yo me hago el estudio de manera muy rápida y en el estudio, la radióloga me dice, oye, ¿sabes? Yo no haría una biopsia de esa lesión porque me parece que tiene que ver con algo más dermatológico, que es algo en la piel. Cuando yo llego después con la mastóloga me dice, Ingrid, yo le platico, oye, ¿sabes? La radióloga me dijo que tal vez no necesito una biopsia. Y ella me dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Déjame revisarte. Y al momento que ve mi lesión, me dice, definitivamente tengo que biopsiar. Y también voy a biopsiar ese ganglio, ¿no? Me dijo, no me gusta y creo que es importante que podamos tomar acción. Entonces, ella me dice, oye, voy a tener resultados en más o menos 8 días, pero no pasan 8 días, ¿no? O sea, mm, pasa un poco más de tiempo. Yo estoy angustiada, sumamente angustiada, así que eh, alejada de Dios, pero no tonta. Le hablo a mi red y entonces le hablo a Mónica, le hablo a mi amiga Juanita, le hablo a mi familia y les digo, por favor, oren por mí, tengo esto en este momento, pero quiero decirles que yo sabía que estaba enferma, porque cuando yo empiezo a orar y empiezo, por supuesto, a doblar rodillas, el Señor me empieza a dar palabra y toda la palabra que el Señor me daba era de enfermedad. Y yo pensaba en mis planes, los planes que Ingrid, sin Dios, había hecho, era poder tomarme este año o al menos algunos meses de manera sabática, porque en los últimos años eh, eh, viajé mucho, estuve pisando muchos países. Los últimos 4 años estuve trabajando en la Ciudad de México, lo que me implicaba ir y regresar, y eso, por supuesto, que me había alejado de mi familia, por mucho que yo pueda decirle, no, no, yo estaba pendiente, nunca se me pasó mis hijas, sí, pero me convertí en una mamá virtual y lejos. Y yo quería estar con mi familia, ¿no? Entonces había planeado tomarme un tiempo. Pero quiero decirles que hablo de que dejé de trabajar porque esta etapa de mi vida, Dios me deja sin ninguno de mis recursos, sin ninguno de mis recursos. No tenía trabajo, ¿no? No tenía una estabilidad de trabajo, una economía más alta. Afortunadamente, solo gracias a Dios, cuando yo termino mi empleo, platico con mi esposo y decidimos seguir pagando mi seguro o el seguro de gastos médicos de la familia. Así que pues tenía, sí, el seguro de gastos médicos, pero dejamos solamente un fondo de emergencia. Cuando empieza este tema de mi enfermedad, yo me acabo este fondo de emergencia económico de manera muy rápida. Dios me deja en esta época sin recursos financieros, sin relaciones, en medio de un momento en donde eh, no tenía a nadie más a quien acudir. Pero solo, y esto lo comprendí más adelante, para que una persona como yo, que está acostumbrada a resolver todo. Yo les decía que soy abogada, pero creo que en realidad toda mi vida me he hecho especialista en resolver conflictos. Esa es mi especialidad. Yo resuelvo problemas, siempre resuelvo. Soy la típica persona que no encuentra imposibles y que ve la manera y resuelve. Ese ha sido mi distintivo. Y, y Dios me llevó a enfrentarme a una situación en donde no podía acudir a nadie, no había nadie que pudiera salvarme, no había nadie que pudiera resolverlo, yo no podía resolverlo y me quitó todos los recursos a los cuales yo pudiera haber acudido. Hoy sé que solo para asegurarse que yo no tuviera otra opción más que doblar mis rodillas y buscarlo, y para que después tampoco tuviera duda de a quién tenía que glorificar por lo que él había hecho conmigo. Eh,
Pasa el tiempo y un día me cita la doctora y me dice, Ingrid, pues así, de manera muy como son los doctores, ella es muy bella, pero me lo dijo muy a bocajarro, me dice, Ingrid, pues definitivamente no tienes cáncer de mama. Y yo recuerdo mi expresión en ese momento y dije, ay, gracias, Dios mío, gracias. Me dice, pero tienes un linfoma, probablemente. Yo le digo, tengo un linfoma de Hodgkins y me dice, no es un linfoma de Hodgkins, es un linfoma no Hodgkins. Todavía no estamos seguros, hay que hacer más estudios patológicos. No soy la especialista porque yo empiezo a hacerle preguntas y ella me las contesta, pero me dice, Ingrid, yo no soy la especialista. Y me empieza a dar una serie de contactos y recomendaciones para poder acudir. Ella ya me había comentado que había platicado mi caso, porque era un caso muy extraño con un hematólogo y con un grupo de doctores y pues me pidió que lo contactara, ¿no? Todo esto lo recuerdo así de verdad vagamente porque en el momento que ella me dice todo esto es como si me hubiera golpeado en la cara y yo salgo de ahí y fue un momento bastante duro, la verdad. Mi esposo me dijo, Ingrid, nuevamente, tienes que confiar, tienes que confiar, no hay nada escrito, vamos a ver qué Dios dice, ¿no? Hablo y contacto con el hematólogo porque esta enfermedad, eh, el linfoma anaplástico, es un cáncer en la sangre. A mí se me manifestó en un seno, pero se me pudo haber manifestado en un brazo, en una pierna, en una mano, en el cabello, en el cuero cabelludo. Ella me manda con un hematólogo y el hematólogo me dice, Ingrid, no tiene caso que vengas a verme porque lo primero que yo necesito es que tú te hagas un PET. Un PET es un escaneo completo en el cuerpo que te hacen a través de un fármaco que inyectan en tu piel que es radioactivo y que además tiene glucosa y que lo que hace es permitirte que el cáncer que hay en el cuerpo se ilumine y puedan determinar, ¿no? Digamos, la actividad tumoral que tú tienes en todo el cuerpo. Es un estudio bien caro, y aquí en Querétaro solamente me mandan con una clínica en donde podían hacerme este estudio y hablo y me dicen, no hay lugar, Ingrid, hasta dentro de muchas semanas, ¿no? Yo le digo, me urge, realmente me urge. Me dicen, pues sí, pero no hay sitio. Voy al Lito del Teletón, en donde estaba un poco más barato y que también es un gran hospital, pero todavía la espera se triplicaba, ¿no? Y entonces yo me pongo a orar y le digo, Señor, necesito que tú obres, necesito que tú me ayudes y hagas algo. Y vuelvo a hablar por teléfono y me contesta una chica y yo le digo, realmente me urge, ¿sabes? Estoy pasando por esto y este estudio, pues el doctor lo necesita para poderme dar seguimiento. Y ella me dice, yo no puedo hacer nada por ti, pero habla mañana a tal hora y está la persona que maneja la agenda y cuéntale a ver qué puede hacer, ¿no? Y pues yo estuve orando porque el Señor moviera las cosas en ese momento y hablo al día siguiente y ella me dice, Ingrid, si pagas en este instante, eh, se acaba de cancelar una cita, puedo programarte para tal fecha, una fecha muy cercana, ¿no? Por supuesto que sí, me hacen el estudio y también ahí me di cuenta de lo indolente y de lo ajena que durante todos estos años yo he sido con las personas necesitadas. Uno nunca sabe, escuchaba o leí el otro día por ahí que dicen que la salud es una corona en la cabeza de alguien sano que solo un enfermo puede percibir. Y es cierto, cuando tú estás atravesando por una enfermedad, empiezas a valorar, ¿no? La salud que alguien tiene. Y yo no me daba cuenta en todos estos años las necesidades tan grandes que hay en un hospital. Te parte el corazón ir al hospital de Lito y ver tantos niños con cáncer. Pero en esta etapa y en este momento, mientras yo recibía ya el diagnóstico definitivo por parte del hematólogo, Dios me muestra mi corazón. Dios me revela el estado de mi corazón y me confronta con quién era y me humilla también. Esta enfermedad me humilla y quiero aclarar porque mucha gente la palabra humilla es como una palabra denostativa y no, simplemente que la enfermedad
me lleva a darme cuenta de qué tipo de persona estaba siendo. No hay nadie, no hay ningún ser humano, por bueno que parezca, por bueno que sea, que pueda ser perfecto si no tiene a Dios. Porque nuestra naturaleza es humana, nuestra naturaleza es eso, ser humanos, ¿no? Y solamente cuando el Señor obra en nuestra vida es que nosotros podemos ser transformados. En este tiempo de enfermedad, algo que me dolía muchísimo era darme cuenta todo el tiempo que yo estuve lejos de mi familia, de mis hijas. Me pesaba en el corazón enormemente. Yo decía, Señor, uf, si yo muero pronto, mi más grande reproche es no haber estado con mi familia y con mi esposo en esta época. Cambiaría todo, todos los lugares que pisé, todos los nombramientos que tuve, todas las victorias laborales que pude haber cosechado por estar más tiempo con ellos. Y no sabía qué iba a pasar, no tenía claro qué iba a pasar conmigo, si iba a estar en un estado de enfermedad más grande o no, o más fuerte, pero eh, estaba verdaderamente humillada. La enfermedad me llevó a doblar mis rodillas y a saber que lo único que yo podía hacer, pues precisamente era orar y arrepentirme. Yo era una persona egoísta, yo era una persona que vivía para mis anhelos, para mis deseos, yo era una persona que no, que pude haber ayudado, que pude haber hecho mucho por otras personas y no lo hice. Y Dios mostró el verdadero estado de mi corazón y la necesidad tan grande que había. Si alguno de ustedes ha leído Jeremías, Dios todo el tiempo estuvo hablándome en Jeremías. Dios todo el tiempo estuvo hablándome de pecado, pero también de sanidad en esa época, ¿no? De sanar mi corazón y de sanar mi alma. Y yo me di cuenta que lo primero que yo tenía que hacer, sin importar lo que Dios hiciera en mi vida, sin importar si yo iba a recibir sanidad o no, era sanar mi corazón, era sanar mi alma. Y la segunda, que mi familia pudiera saber cuánto los amaba y lo importante que ellos eran para mí. Así que en esta época me atiende, después del estudio, me atiende el hematólogo y él ve mi estudio y me confirma y me dice, Ingrid, pues sí, sí tienes un linfoma, sí es un linfoma anaplástico de células grandes cutáneo, me explica. Yo antes de esto jamás había ido a un hematólogo, no tenía la menor idea de que un linfoma se trataba con un hematólogo, yo pensaba que todos los cánceres eran con el oncólogo, ¿no? Y entonces yo estuve orando también y estuve diciéndole, Señor, llévame con el médico adecuado, llévame con el doctor que pueda tratarme, llévame a las manos a las cuales tú les vas a dar sabiduría para poderme tratar. Y me contacta un amigo mío de hace muchos años con el que tenía tiempo que no había hablado, que está en la industria farmacéutica y que conoce justamente, curiosamente, está en el área de hematología. Y yo le platico por lo que estoy atravesando y él me dice, ay, te voy a recomendar al mejor hematólogo que hay en Querétaro. Y me da el nombre de este doctor al que yo estoy viendo, ¿no? Y no saben cómo le dimos gracias a Dios, justo por eso, porque Dios fue contestando las oraciones. Pero llegó al hematólogo y él me dice, esta es una enfermedad muy, muy rara. Mm, no sé qué tratamiento en realidad podemos en este momento darte. Voy a hablar con el equipo médico, ¿no? Vamos a ver cómo está. Y él me explica también, nos hemos llevado tanto tiempo, había que hacer un estudio patológico más. Y cuando llegamos una semana después de ya que me confirmó el hematólogo el diagnóstico, creo que fue una semana eh, bien difícil. Fue una semana completamente difícil. Si tú como yo estás atravesando por un diagnóstico de una enfermedad grave, si tú como yo estás atravesando por un momento en donde no tienes o sientes que no tienes esperanza, déjame decirte que tienes dos opciones, ¿no? La primera, y quizá la más natural y la más común, es enojarte con lo que está pasando. En mi caso no me enojé. La verdad es que nunca, jamás le dije al Señor por qué me está pasando esto. Pero yo más bien estaba sorprendida. En mi caso, en mi caso, en el momento más duro, en esta semana, yo nunca me había pasado, pero no podía ni comer. Tenía la angustia atorada en la garganta, ¿no?
mi clamor y mi angustia no era si me iba a morir. Dios sabe que mi preocupación eran mis hijas. Y estaba tan angustiada que sentía un nudo, esa descripción de un nudo en la garganta, en mi vida se hizo carne, era literal, yo tenía la garganta aprisionada, no podía ni pasar la comida. Un día escuché, me levanté a la madrugada y no estaba mi esposo acostado y lo escuché, iba a bajar el piso y lo escuché llorar. Estaba él escuchando adoración y estaba llorando profundamente. Una noche de estas que dormía tan mal, una noche eh, no puedo decirles que yo escuché una voz audible, pero me desperté con esta voz en mi cabeza diciendo, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Retumbaba en mi cabeza, Dios tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra. Y después de pasar por esta angustia, el Señor me recuerda que Él ha prometido darnos una paz inquebrantable que sobrepasa todo entendimiento. Y yo le entrego en esa noche donde Dios me dice, yo tengo la última palabra, yo le entrego mi enfermedad y yo le digo, mira, Señor, aquí estoy, esa soy, no hay nada que yo pueda hacer con esto, no hay nada que yo pueda en mis recursos poder cambiar. Eh, y solo tú tienes el control, solo tú tienes el poder. Yo le decía, Señor, sin importar lo que tú quieras en mi vida, sin importar, tú conoces el anhelo de mi corazón. Tú sabes que yo quiero estar con mis hijas, tú sabes que yo quiero tener tiempo de verlas crecer, que sería una dicha para mí poderlas ver crecer, pero tú tienes mi vida en tus manos y sin importar lo que tú quieras hacer, mi vida es tuya y te pertenece. Lo único que yo te ruego y te suplico, Padre, es que me permitas en este tiempo que si ha llegado mi tiempo, mis hijas puedan ser fortalecidas en su fe. Que esto, en lugar de separarlas, de enojarlas contigo, pueda ser un camino para que ellas se puedan encontrar contigo. Eh, y yo decido en ese día decir, bueno, no sé si me queda mucho tiempo de vida, no sé si voy a vivir bien o no, pero lo que sí sé es que, como dice la palabra, dale a cada día su propio afán. Yo voy a poner este día delante de mí y este día voy a buscar al Señor con todo mi corazón. Y este día voy a mostrarle mi amor a mi familia y a la gente que está a mi alrededor, porque quiero que eso es lo que ellos sepan. Y transcurren unos días más y un buen día mi hija mayor se acerca conmigo y me dice, mamá, ¿qué está pasando? Yo le digo, todavía, yo no había hablado con ellas todavía del diagnóstico porque quería tener como ya de manera definitiva qué tratamiento iban a darme, porque yo sabía que lo siguiente que ellas me iban a preguntar es, mamá, ok, tienes esto y cómo te curas, ¿no? ¿O qué vamos a hacer? Y yo no quería darles incertidumbre. Entonces, pues seguíamos diciéndoles, están en estudios, todavía no sabemos, pero mi hija se acerca y me dice, mamá, ¿qué tienes? Quiero que me digas qué está pasando. Yo le digo, ¿por qué? Y esto me explotó como una granada en la cabeza, ¿no? Ella me dice, mamá, porque en las últimas semanas tú me has amado como no me habías amado nunca. Oigan, que un hijo, que es de las cosas más preciadas que uno tiene, te diga esto, es bien doloroso. Por eso les digo que Dios me llevó a confrontarme con quién era, porque me di cuenta que todo este tiempo yo les había vendido a ellas la idea de decirles, estoy trabajando porque estamos forjando un futuro, estoy trabajando por el porvenir, pero en realidad estaba trabajando para mi gloria, estaba trabajando porque era mi pasión, estaba trabajando porque así lo había anhelado y mis hijas se sentían abandonadas. Yo tuve que pedirle perdón a mis hijas y a mi esposo. Eh, y tuve que decirles esto que hoy digo. Sí es cierto, los elegí mi trabajo y elegí mi labor profesional antes que a ustedes. Y lamento mucho todo el tiempo que no estuve, pero quiero decirles que los amo y realmente son mi mayor tesoro. Aguas, aguas. Ese dicho de hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos es cierto. Mira bien qué estás haciendo. Mira bien qué estás
realizando y cómo estás poniendo las prioridades en tu vida, porque eso es a lo que tú estás poniendo tu corazón. Y no es que ahora esté en contra, ni mucho menos de que tú como mujer puedas realizarte o tú como mujer puedas encontrar una satisfacción profesional, pero hay un orden de prioridades establecido por Dios por algo. Mira, cuando yo viajé a Israel, y esto es algo que he traído a mi memoria mucho durante este tiempo, en un momento yo platicaba con uno de los instructores, ¿no? Yo le decía, es que ustedes, a mí me parece que de pronto pueden ser misóginos y hasta machistas con la manera en que ustedes advierten o perciben el rol de una mujer. Y me sorprendió mucho lo que él me dijo. Él me decía, Ingrid, nosotros conferimos el cuidado de los hijos a las mujeres porque Dios ha puesto una sensibilidad especial en las mujeres para cuidar a sus hijos y para cuidar a su esposo. No es porque una mujer no pueda desarrollarse, sino es porque históricamente las mujeres tienden a conectarse y a tomarse de la mano de Dios con mucha mayor sensibilidad y rapidez que el varón. Y por ende, pueden ser intercesoras de su familia y pueden estar amando a su familia y pueden estar orando a su familia y exhortando a su esposo con mucha mayor habilidad. Y eso es cierto, eso es verdad. Yo personalmente lo que más anhelo y lo que más deseo en este momento para mi vida es tener la oportunidad que he hecho en estos meses de recuperarme, de recuperar tiempo y de poder afianzar lazos con mi familia. Dios se encargó en esta época de sanar nuestra vida familiar, de sanar mi relación con mis hijas, y incluso me ha dado hoy la alegría y la dicha de poderlas ver. La primera vez que yo vi a mi hija menor, Ivana, adorando a Dios, fuimos a una adoración pública aquí en Querétaro. Ivana es muy penosa, es realmente penosa y está en una edad difícil, tiene 12 años, entonces está en una edad en donde todo le da pena. Pero estábamos en la adoración pública y en un buen momento yo volteo y veo a mi hija brincando, veo a mi hija alzando sus manos, veo a mi hija de rodillas y yo lloraba porque ver a mis hijas a las dos, buscar del Señor, ver a mis hijas hoy en este momento anhelando conocer más de Dios, ver a mis hijas alzando sus manos, ver a mis hijas integradas en una iglesia, ha sido muy importante. Y este punto es clave también. Dios sabía lo que íbamos a pasar y nos llevó a una iglesia con un mover del Espíritu Santo enorme. Cada día, cada miércoles, cada domingo que yo me he acercado a esa iglesia, el Señor me ha hablado a través de la vida de los pastores. El Espíritu Santo ha hablado a través de la vida de ellos a mi vida y cada culto, yo sé que muchos de los que me están escuchando pueden identificarse con esto, ¿no? Pero a cada culto, hagan de cuenta que era para mí. Yo decía, ¿quién les platicó mi vida? ¿Quién está hablando de mí? Porque cada culto que pasaba al que yo he ido a esa iglesia, Dios me ha hablado de manera poderosa. Pasa el tiempo, platico yo con mis dos hijas, justo les hablamos de todo esto que está pasando. Mi hija, la mayor, pasa por varias etapas y una de estas es precisamente el enojo, ¿no? Había días en donde yo la veía furiosa y me decía, ¿por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Por qué Dios quiere destruir a nuestra familia? Pero una noche estaba furiosa y me mandó por las cocas. Me dijo, no voy a orar, no quiero que ores por mí, no quiero que ores, déjame sola. Y yo la vi tan enojada que le dije, está bien, mañana que estés un poco más tranquila, platicamos. Y me fui a dormir y me puse a orar por ella. A la mañana siguiente, cuando su papá las llevó a la escuela y en la tarde que ella regresó, me dijo, mamá, quiero hablar contigo. Y me dice, estaba yo tan enojada ayer, mamá, estaba furiosa, pero no sabía qué más hacer. Y entonces dentro de toda mi furia me puse a orar y me puse a decirle a Dios cómo me sentía. Me dijo, y te vas a sanar, porque Dios habló a mi vida ayer en la noche y el Señor le dio a mi hija una palabra en Jeremías 33 del 6 al 9 que dice básicamente, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad
y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad. Estos versículos resumen lo que Dios hizo en nuestras vidas. Llega el tiempo en que nos habla el hematólogo y nos dice, Ingrid, pues bueno, ya tenemos el diagnóstico, hablé con el equipo médico, hemos decidido que lo mejor para tu caso es que puedas tener una operación. Él me explica, no hay ninguna explicación lógica del por qué te pudo haber pasado esto, ¿no? Me dice, es como si tuviera sacado la lotería del terror. Esto le pasa en proporción a una persona dentro de 1 millón de personas. Es algo que es muy raro. No sabemos por qué te sucedió. Normalmente le pasa a hombres, le pasa a gente como de la tercera edad, así que pues todavía es más atípico que te suceda. Pero bueno, hemos decidido que lo mejor para ti será operarte. Me dijo, y hay dos escenarios. El ganglio en los estudios, en el PET, salía iluminado, o sea, en términos de lo que me han explicado, indica actividad tumoral, ¿no? Pero en los estudios de patología no había, o sea, no eran concluyentes. Decía, pues sí está como malo, pero necesitamos como más partes de este ganglio para saber si realmente es un ganglio que está bien o no. Porque en la biopsia pueden haber tomado una mordidita de una parte del ganglio que no esté afectado, pero resulta que sí está enfermo, ¿no? Entonces, bueno, me programan para operarme y nuevamente eh, hago mis gestiones para el seguro y resulta que el seguro rechaza mi evento. Por eso les digo que Dios me deja sin recursos. Dios hace que todo se vaya complicando. Eh, Rechaza mi evento porque cuando tú cambias en una aseguradora, a pesar de que sigas con tu antigüedad, hay 30 días en donde el seguro no te cubre y el mío fue como muy pegado a esos 30 días, ¿no? Entonces me dicen, pues por el momento no, se va sigue todavía ahora sigue pendiente de saber si van a pagarme o no. Y, y yo en esos momentos realmente, ¡pum!, colapso, ¿no? Me puse de rodillas y me enojé y sí, le dije, Señor, tú sabes que yo nunca he reclamado nada en este tiempo, pero en serio con esto también tengo que batallar. Yo le decía, Padre, si no toma el seguro esta enfermedad, ¿cómo puede mi bolsillo costearla? Y una buena noche cuando estaba hablando con mi amiga Mónica, Mónica me dice, Ingrid, yo te entiendo, pero Dios sabe lo que necesitas, suéltalo. No dejes que eso te robe tu paz. Si ante un diagnóstico tan difícil el Señor te ha dado paz, no dejes que esto te la quite. Y dije, es cierto, Señor, tú sabes qué necesito, tú sabes qué voy a necesitar en el futuro y estoy segura que tú vas a obrar conforme a tus propósitos. Mi papá, eh, platico con mi familia y les digo, bueno, pues está la operación, pero pues hay que pagarla. Y y Dios le da recursos a mi papá y mi papá me dice, no te preocupes, yo pongo el dinero de tu operación y si el seguro te paga, me lo das y si no te lo paga, no te aflijas tampoco. Así que me programo para operación y en este inter, por supuesto con el afán de ayudarte, ¿no? Me recomiendan otro hematólogo y yo consulto a este hematólogo y este hematólogo me dice, Ingrid, no, yo no te operaría, no, no te operes, yo no te operaría, yo te trataría con un cierto tipo de medicamentos, tal vez otra quimioterapia más suave, pero yo no te operaría, ¿no? Y entonces entramos como en duda. Por un momento dijimos, bueno, vamos a suspender la operación, vamos a tratar con lo que él nos sugiere y vemos. Y recuerdo justo eso, deja de hacer las cosas como las has venido haciendo y deja de decidir por ti. Ponlo en manos del Señor y que Él vaya abriendo camino. Entonces yo oro y le digo, Señor, ayúdame a decidir. Revélame de manera que no quepa duda qué es lo que tú quieres para mi salud y qué es lo mejor que yo puedo hacer y dame una estrategia para poderlo generar, ¿no? Eh, Ese domingo por la tarde me escribe una doctora que me había visto también y me pregunta, Ingrid, ¿cómo vas? Y yo le platico, oye, pues estoy en esta situación, ¿no? Una doctora que no tenía por qué escribirme, ¿eh? Es especialista, es una especialista en el ramo de cancerología y me escribe para ver cómo voy, alguien muy ocupado, y yo le platico, oye, pues pasa esto, pero ahora ya no sé si operarme o no, y ella me dice, Ingrid, los estudios que yo vi
son de los más completos que yo he tenido oportunidad de observar en tu caso. Así que en tu lugar, si tú fueras mi familiar, yo te diría, opérate. Y yo empiezo a llorar y se lo digo a ella, ¿no? Le digo, ¿sabes? Estoy conmovida porque hace 2 horas yo estaba orando porque el Señor me dijera qué hacer, estaba confundida antes de saber si operarme o no. Y Dios me ha contestado tan rápido a través de ti que te agradezco por ser un instrumento en las manos del Señor. Así que programo mi cirugía y, y me operan. Fue un momento complicado porque en los lugares en donde están operando, pues ves gente bien enferma, ¿no? Ves gente que está padeciendo y que está pasándola súper mal. Y ahí también nació el deseo en mi corazón. No sé cómo todavía, Daniel, no sé cómo voy a lograrlo, pero yo le he pedido al Señor que me dé la oportunidad de poder ayudar a la gente ya, que está atravesando por enfermedades como la mía, ¿no? Que me permita ir a predicar, ir a hablar, ir a decirles que a pesar de lo difícil del diagnóstico y a pesar de que incluso no haya médicamente esperanza o que incluso el Señor decida llevarse a la persona, en medio de esa oscuridad hay esperanza y esa esperanza se llama Cristo y puede hacer la diferencia completa para afrontar un proceso en completa soledad y amargura o afrontar un proceso, aunque parezca extraño para muchos, en paz, en plenitud, en tranquilidad. Me operan y salgo de la operación, todo sale muy bien y me dicen, bueno, en 3 días, 4 días vamos a poderte dar resultados sobre el ganglio, porque dependiendo del grado de enfermedad del ganglio, se iba a decidir si iban a darme una quimioterapia o radioterapia, ¿no? Algunos doctores preferían radioterapia, pero como es el lado izquierdo y está el corazón, pues tiene otras implicaciones y otros quimioterapia. Y nosotros estuvimos ahora cambiando nuestra oración y pidiéndole al Señor que Él obrara esa sanidad y esa medicina que Él había prometido de manera perfecta. Pues cuando me hablan y me dicen ya tenemos los resultados, ¿no? Me dicen, Ingrid, eh, asombrosamente, tú no vas a necesitar radioterapia ni vas a necesitar quimioterapia, porque la operación ha sido suficiente, tu ganglio está sano, completamente sano. Y, y yo sé, como se lo dije a ella, yo sé, yo sé qué pasó en mi ganglio. Y sé que lo que pasó en mi ganglio es la promesa cumplida de Dios de que Él me daría sanidad y medicina. Y muchas personas en medio de la enfermedad, ¿no? Cuando tú la estás viendo desde afuera, solemos decirle a los demás, échale ganas, o decimos, híjole, es que la fe de esta persona no está ahí echada a andar de manera correcta, o tomamos distintas posturas, o decimos, hay pecado en su vida, quién sabe a dónde Dios te está llevando. Yo quiero decirte que Dios es misericordioso. El Señor me dio a mí varias partes de su palabra, cuando yo les digo que me hablaba de enfermedad, me dio Job 5:18 y me decía, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Hermanos, Dios quería sanar mi vida. Dios me ha dicho, te tardaste mucho, Ingrid, te he estado esperando, he estado anhelando estar aquí. Y yo sé, se me olvidó comentarles, previo a que me operara, la noche en que me iban a operar, yo estaba orando con mis hijas, con mi esposo, y el Señor me da palabra en el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Sé que Dios hace las cosas perfectas y sé que Dios necesitaba llevarme a mi familia y a mí a este tiempo para poder confrontarnos. Si yo pudiera nombrar esta, la nombraría como muriendo a mí misma. Ha sido difícil, ha sido difícil eh, confrontarme con quién soy, ha sido difícil renunciar a la que ha sido mi vida en los últimos años. Mi hija me decía, oye mamá, pero si ahora no vas a trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque ellas están acostumbradas a verme siempre trabajando o a definirme a través del trabajo y yo le he dicho, lo que voy a hacer es esperar y confiar en lo que Dios tenga para nuestras vidas
Estoy pidiéndole que Él me dé dirección para saber qué es lo que Él quiere para poderle servir. Tengo un anhelo grande de poder servir a su obra, de ser útil para lo que Él tiene para mi vida y de poder contar sus maravillas a todas las personas que hay a mi alrededor y de cuidar de mi casa. Dios ha sido grande, ha sido maravilloso, ha transformado nuestras vidas y lo que puedo decirles es que nadie que haya pasado por la presencia de Dios puede salir igual. Dios transforma la vida. Y lo que quiero decirle a todos aquellos cristianos que se han conformado a lo largo de su vida con vivir una vida como la mía, saborizada al cristianismo, te estás perdiendo de mucho. Es como si pusieran delante tuyo un tesoro con los más grandes metales preciosos, con diamantes, con oro, con todo las posesiones más maravillosas que puede existir, y tú te conformaras con solamente agarrar unas moneditas de cobre. Así de incongruente resulta la vida del cristiano que no está realmente viviendo una plenitud en Cristo. No te conformes. La vida cristiana va mucho más allá y solamente puede ser desarrollada a partir de doblar nuestras rodillas. Es necesario buscar a Dios como en cualquier relación, ¿no? En donde uno poco a poco va conociendo. La manera de conocer a Dios es conocerlo en oración, es conocer y buscar su rostro. Y Dios va hablando, y Dios va propiciando, y Dios va transformando nuestras vidas. Así que, pues, Daniel, muchas gracias. También a aquellas personas que están atravesando por una enfermedad como la mía, para una enfermedad donde te dicen que no hay esperanza, para un momento en donde quizá te tienen que dializar o el cáncer ha regresado a tu vida, no pierdas la fe. Dios tiene algo preparado para ti. Y si tú volteas tu rostro, si tú doblas tus rodillas, si tú buscas a Dios con tus palabras, con todo tu corazón, el Señor va a venir a sostenerte. Yo no hubiera podido atravesar esta etapa de mi vida si el Señor no me hubiera sostenido, si Él no me hubiera fortalecido y si Él no me hubiera podido dar una paz inquebrantable en todo este tiempo. Pues si tú estás atravesando por una situación complicada, si tú eres una mujer que como yo has dedicado tu vida a trabajar sin encontrar quizá mayor sentido, pero sientes esa necesidad, o si también tienes o atraviesas por una enfermedad con un diagnóstico complicado, por un cáncer, por una enfermedad que no tiene solución médica, yo te suplico que me contactes. Si tú quieres platicar, si tú te identificas con mi historia, si tú quieres hablar con alguien que como tú ha atravesado por situaciones complicadas, que como tú es una mujer que es mamá, que como tú es una mujer que es esposa y que ha sido transformada por el Señor, o que tienes una necesidad en tu vida o que quieres que alguien ore por ti, por favor voy a dejar aquí mis redes sociales y mi página para que contigo y de lo que Dios pueda hacer a través de nuestras vidas.